Empezaremos con una breve introducción a lo que es nuestro proyecto. Es de gran importancia ya que es un ejemplo muy diciente sobre la manera en que funcionan las lenguas en contacto y cómo éstas son afectadas por factores extralingüísticos, los cuales pueden ser explicados desde la sociolingüística. Pero tranquilos, iremos paso a paso. Primero, la sociolingüística es el estudio donde se combina la lingüística y la sociología. Esta estudia la influencia de la sociedad en el lenguaje. En otras palabras, cómo los factores sociales afectan la manera en la que hablamos. Los factores extralingüísticos son aquellos elementos que afectan una lengua, pero que son de otros dominios, por ejemplo, el estrato, la edad, la clase social, el género, entre otros. En cuanto a lo que son las lenguas o no son las lenguas en contacto, lo explicaremos mucho más adelante. Llegamos a esta hipótesis ya que pudimos ver que tanto en el día a día como en la academia no existe gran información y esto hace que el tema no sea tan conocido. De aquí surgió una preocupación por crear conciencia sobre la posible muerte de esta lengua y sobre la importancia de conservarla. Hola, nuestro grupo está conformado por Karen Cortés, Laura Cardoso y Ana María Velázquez. Y nuestro tema es el creol de San Andrés y Providencia. Creíamos que el creol de San Andrés y Providencia, además de estar desapareciendo, no existía ni el interés ni las iniciativas por preservarlo. El creol es una lengua pidgin que luego se convirtió en una lengua criolla. ¿Cómo se convierte en una lengua criolla? Pues al principio los pidgin son combinación de dos o más lenguas e intentan tener una comunicación entre ellos. Mientras que ya cuando, digamos, los sanandresanos intentaron combinar estas lenguas, crearon una lengua de resistencia y esta ya se convierte en su lengua nativa, que en este caso sería una lengua criolla. El creol se originó por los esclavos como una resistencia en contra de los colonizadores, con la finalidad de que no hubiera un entendimiento entre ellos, ya que en algunos casos utilizaban esta lengua para planear sus escapes y se creó para tener una identidad. Él es Dolph Mitchell. Nació hace 84 años en La Loma, en la isla de San Andrés. Es miembro del Consejo Nacional de Lenguas Nativas y Criollas y cuenta que el inglés creol, la lengua que se habla en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es producto de la colonización, un invento astuto de los esclavos, que mezclaron elementos franceses, españoles y holandeses para comunicarse entre ellos. Para él, su lengua es aún un símbolo de resistencia. Esto lo dijo en el periódico El Tiempo. Nosotros entrevistamos a Maura Watson Fox, quien es raizal y es nacida en la isla de Providencia. Su lengua materna es el creol, sin embargo, ella habla inglés estándar, español y francés. Now, when you're in a rundown, is when you talk your Creole, man. You see, it's you got that taste that you feel. Then you know that the Creole in you come from there, and that feel your language, the Creole. Además, es vicepresidente de ORFA, organización que se encarga de la adaptación de los raizales a la nueva vida de la capital. Además de esto, hacen diferentes eventos en los cuales se exponen las diferentes expresiones de la cultura. En esta organización se han creado diferentes iniciativas para volver el creol escrito y así evitar su extinción. Las principales lenguas en contacto que existen en San Andrés y Providencia son el inglés, el español y el creol. Estas tres lenguas se adquieren de diferentes maneras. Entonces, en el caso de Maura, ella adquirió el español en el colegio, el inglés en su casa porque sus abuelos eran europeos y el creol era la lengua nativa de su madre y de su padre. Antes de la Constitución del 91, la única lengua reconocida era el español. Entonces, ya cuando llega la Constitución del 91, es cuando todas estas lenguas criollas se ven reconocidas y se deben proteger. Como Maura nos decía,
El creol se aprende por medio de la herencia. Ella lo aprendió por medio de sus padres, ya que en este momento no existe una escolarización continua o no existe en realidad una escolarización para esta lengua, mientras que para el español, desde la Constitución o desde antes de la Constitución, que era considerada el español como una lengua oficial de Colombia, esta se enseñaba en todos los colegios, mientras que el creol siempre se enseñó en la casa. La escolarización del creol del español es muy importante para un sanandresano, no solamente porque con esta ellos se comunican, sino porque con esta ellos se desenvuelven en un mundo donde lo necesitan. Le gusta usar el criol en las reuniones sociales, que hay un encuentro, digamos, en los deportes también uno va y usan allá su criol. En una reunión donde hay venta de gastronomía raizal, pero yo creo que ellos en la universidad, yo no creo que usan mucho el criol. A veces las personas tratan de mezclar el criol con el inglés estándar, ¿no? Yo diría es algo que está pasando como en Nueva York, lo que llaman el Spanglish, ¿no? Que hablan el español y el inglés. Entonces, si usted no maneja muy bien el inglés estándar, para no sentirse menos que nadie, para no sentir vergüenza, entonces tratan de perfeccionar un poquito. Jóvenes le da vergüenza de hablar su lengua materna. El raizal tiene que hablar en español, aunque sea con el acento, un inglés, un español, porque los raizales le da pena también hablar el español. Es lo mismo que le pasa a los que hablan español y no saben inglés. Le da pena pronunciar siquiera una palabra. Entonces es lo mismo que le pasaba a los raizales. Si usted no sabía español, no abría la boca, no podía hablar su lengua y no sabía español. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Una dificultad y un problema para los raizales. Y eso fue lo que pasó en el archipiélago. En cuanto a las conclusiones, en primer lugar encontramos que, diferente a lo que creíamos, existen varias iniciativas o proyectos para la protección del creol. Un ejemplo de esto es todo el proyecto de Maura. También encontramos que, así existan presupuestos sobre el creol, se está intentando luchar contra estos para que así esta lengua adquiera un mejor prestigio, una mejor reputación. También encontramos que, pese al paso del tiempo y a las políticas de inclusión, al aceptar a Colombia un país multilingüe, etcétera, etcétera, sigue existiendo una guerra de poder entre la lengua dominante y la dominada. También concluimos que, como posibles sociolingüistas, es muy importante generar conciencia sobre la conservación de las lenguas criollas, las lenguas indígenas, etcétera, pues es la riqueza de las lenguas una parte de nuestra identidad. Asimismo, encontramos que es de gran relevancia la obtención de información por medio de investigaciones más a fondo, no solo sobre el creol en San Andrés, sino sobre todas las lenguas indígenas, etcétera, porque si se obtiene más información, ahora será más fácil la protección de estas lenguas.